evidentemente la norma secundaria que la Constitución. Ahí este problema lo podemos resolver de dos maneras. Uno, si la Constitución prohíbe expresamente, ¿sí? Si la Constitución prohíbe expresamente el derecho que está invocado en la norma secundaria, es clarísimo, si se aplica la Constitución por encima de este derecho secundario. Pero sí, la norma secundaria establece derechos más amplios que la Constitución, en aplicación del principio pro homine debe respetarse esa mayor garantía establecida en las normas secundarias. En ese momento, la norma secundaria, ¿sí?, se convierte básicamente en lo que yo les decía, se convierte básicamente en parte de los derechos constitucionales innominados, es decir, parte del tema de la cláusula abierta, que incorpora cualquier otro tipo de derechos que sean inherentes a la dignidad humana. Por lo tanto, si en una normativa secundaria hay derechos más extensos, ¿no?, o mejores garantías que el establecido en este bloque de constitucionalidad, entrarían dentro de la cláusula abierta, dentro de estos derechos constitucionales innominados, ¿sí?, que también están referidos en la propia Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. De Macas, ¿sí?, dice: los métodos y reglas de interpretación constitucional establecidos en el artículo 3 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control pueden ser también los ordinarios. Explique por favor aquello. Voy a hacer un cuadrito. Esto tiene que ver con el tema de la ponderación, que es importante. Voy a hacer un cuadrito acá, ¿no? ¿Estamos ahí? Ahí estamos, ¿no? Sí. Ya. A ver, ¿sí? El artículo, si ustedes se ubican, ¿sí?, en el artículo 3 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, dice: métodos y reglas de interpretación constitucional. ¿Sí? Estamos frente a lo que se conoce como hermenéutica constitucional, ¿ya? Y se menciona, ustedes leen el 1 y el 2, hablan de principios o normas. ¿Cuál es la diferencia entre principios y normas? Una norma es una regla. Así se lo conoce en doctrina, así lo define Robert Alexi. Y por regla general, un principio es una premisa constitucional, ¿ya? La diferencia, la norma, por regla general, ¿sí?, podríamos decir, en la disección, ¿sí?, de una norma como regla, el sujeto está limitado. El verbo rector de la norma, por regla general, manda, prohíbe o permite, sobre un hecho concreto en un ámbito establecido. Por ejemplo, una norma, ¿sí?, que es una regla, por ejemplo, ¿sí?, toda persona que conduzca un vehículo, ¿sí?, deberá usar cinturón de seguridad, ¿sí?, en las carreteras del país. El sujeto está limitado, porque el sujeto va a ser simplemente aquel que conduzca un vehículo. Él no es un sujeto universal, es un sujeto limitado, que puede ser una persona que tenga o que haya conseguido una licencia de conducir. El verbo rector, en este caso, ¿sí?, le manda hacer algo, es decir, debe obligatoriamente usar cinturón de seguridad por las carreteras del país. A continuación le podemos poner también, ¿sí?, le podemos poner un complemento, una prohibición, ¿no? Prohíbese, ¿sí?, a todo conductor, ¿sí?, circular a más de tanto sin el cinturón de seguridad, y será penado con prisión de 1 a 2 años. Es un ejemplo hipotético, o sea, para que ustedes se den cuenta de que cuando yo estoy hablando de una regla, el sujeto está
limitado, ¿sí? Y por lo tanto, de tal sujeto limitado, el verbo rector manda, prohíbe o permite, ¿sí?, sobre un caso concreto en un ámbito jurisdiccional determinado. Cuando hablamos de principios, ven ustedes la Constitución o cojan un pacto o tratado internacional, ¿sí? Por ejemplo, cojo un artículo, cualquier artículo de la Constitución, me refiero, por ejemplo, al 75, derecho de protección. Fíjense lo que dice el 75, fíjense cómo está redactado. El 75 dice: toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita a través de los principios de inmediación y celeridad. En ningún caso quedará en indefensión. Es decir, el 75, el sujeto es universal, no está limitado, ¿sí? Y al no estar limitado, el verbo rector lo que hace es declarar un derecho, facultad, básicamente, ¿ya? Entonces, en el caso del principio, todos los principios, ¿sí?, se identifican con premisas constitucionales, derechos fundamentales o principios, mientras que las normas o las reglas se identifican con normas justamente de segundo orden. La solución de antinomias es la siguiente: cuando hay un conflicto entre norma, ¿sí?, versus norma, cuando hay versus norma, norma versus norma, se aplican los métodos de interpretación, ¿sí?, clásicos del Código Civil o de la legalidad ordinaria. ¿Cuáles son esos métodos de interpretación? El mismo artículo 1, el mismo numeral 1 del artículo 3 de la ley orgánica los dice, cuando existen contradicciones entre normas, reglas, ¿sí?, se aplicará, ¿cuál? La competente. ¿Cuál es competente? La jerárquicamente superior, ¿sí? ¿Cuál es? Entre la ley ordinaria y la ordenanza se aplica la ordinaria en vez de la ordenanza. La especial, entre una ley especial y general prevalece la especial por encima de la general, o la posterior. Una ley posterior, ¿sí?, deroga la anterior. Esas son las normas de interpretación para poder solucionar antinomias entre normas y normas, ¿ya? Pero cuando nos encontramos frente a principios, es decir, premisas constitucionales en las cuales un principio versus otro principio, no podemos aplicar, ¿sí?, no podemos aplicar las normas de interpretación clásica de que la ley especial deroga la ley general, de que la ley competente, ¿sí?, es la que debe aplicarse, de que la ley posterior debe aplicarse por la ley anterior, sino que nos encontramos frente, ¿sí?, a este tipo justamente de categorías jurídicas que tienen el mismo valor jerárquico, y por lo tanto yo no puedo jerarquizar entre el debido proceso y el derecho a la salud, entre el derecho a la vida y el derecho a la propiedad, porque la propia Constitución me prohíbe establecer jerarquías de derechos fundamentales. Entonces, cuando encuentro contradicción entre principios, es cuando se aplican las reglas del artículo 3 a partir del principio 2, 3, 4 y siguientes. Es decir, por regla general, los principios de ponderación, ¿sí?, constitucional, que van a analizar, como ya lo expliqué, el peso específico de cada derecho. De una manera que, como una balanza, o sea, realmente, cuando nos encontramos frente a problemas de legalidad, como alguien me decía, alguien me preguntaba, en un proceso ordinario, el que presentó las excepciones,
se olvidó de poner la firma del abogado, pero presentó sin la firma del abogado. El problema en legislación ordinaria, si en un juicio ordinario, es que la formalidad sí puede ser un derecho cuestionado, ¿sí?, que condicione gravemente, ¿sí?, la sentencia o la resolución del proceso. Porque en legislación ordinaria se aplican los métodos de interpretación, ¿sí?, clásicos justamente del derecho. Y si hay una norma expresa que dice que no se puede presentar escritos sin la firma de un abogado, esa norma, ¿sí?, debe aplicarse por encima de un criterio judicial que pueda tener el juez con respecto al derecho al debido proceso o al derecho a la defensa, porque nos encontramos frente a un caso en el cual debe aplicarse básicamente, ¿sí?, la legalidad inserta dentro del sistema. No así cuando se trata, ¿sí?, de derechos fundamentales o de un caso constitucional, ¿sí?, en el cual evidentemente las normas de interpretación, ¿sí?, lo que originan es la búsqueda de un peso específico que dé como conclusión al juez que su razonamiento intente ocasionar el menor daño a un derecho y la mayor protección a otro. ¿Sí? Como lo establece la regla, está clarísimo, pues vean el artículo 3, numeral 3, ponderación, dice: se deberá establecer una relación de preferencia entre los principios y normas, condicionada a las circunstancias del caso concreto para determinar la decisión adecuada. Cuando mayor sea el grado de la no satisfacción o de la afectación de un derecho o principio, tanto mayor tiene que ser la importancia de la satisfacción del otro principio. Por lo tanto, al contestar la pregunta, ¿sí?, yo podría decir que los métodos de interpretación ordinarios, ¿sí?, solamente pueden ser aplicados en materia constitucional cuando esos métodos de interpretación ordinarios originen una mayor garantía o una mayor satisfacción. Pero la regla primordial del juez cuando encuentra principios en contradicción es entrar básicamente a la ponderación de los mismos, ¿no?, dejando los métodos de interpretación ordinarios como última ratio en caso en que existan problemas con el juez, para llegar evidentemente a una decisión razonada y ponderada sobre el peso específico, ¿sí? Hay otra pregunta que son algunas preguntas, no voy a poder contestarlas todas ahora. Dice: el control difuso de constitucionalidad se da por todos los jueces. ¿En qué casos debe conocer la Corte Constitucional y no los jueces ordinarios? Ya lo dije, ¿sí? La Corte Constitucional tiene facultades privativas sobre inconstitucionalidad, acción de inconstitucionalidad, ¿sí?, acción de incumplimiento, acción de inconstitucionalidad por omisión, acción extraordinaria de protección, las solicitudes de interpretación constitucional, mientras que privativamente el juez ordinario, de primera instancia, tiene facultades sobre las acciones ordinarias de protección, habeas data, habeas corpus, recurso de acceso a la información o acceso a la información y medidas cautelares. Está claramente delimitada la cancha. La única diferencia es únicamente la que yo establecí, cuando a partir de una acción ordinaria haya una norma conexa, siempre que sea producto de un caso concreto, que esté en contra de la Constitución, en cuyo caso se aplica la regla del 147 de llevar los autos en consulta a la Corte Constitucional. En Malta, dice, esto es una afirmación, pero creo que ya la contesté, dice: el juez debe estar atento no solo a los tratados internacionales, sino también a los instrumentos internacionales, y estos instrumentos son más amplios que los tratados, porque comprenden conferencias, acuerdos,
protocolos, declaraciones y jurisprudencia, entre otros. A ver, en el plano internacional, y eso ya lo vimos también en la jurisprudencia que, hemos dicho, en la resolución administrativa que constituye precedente constitucional obligatorio, en que la Corte hace una diferenciación entre instrumentos internacionales, entre normas vinculantes y no vinculantes, hace la diferencia. De tal manera que, ateniéndonos al criterio estricto de la Corte, podríamos decir que nos encontramos frente a instrumentos vinculantes, que son pactos, tratados, convenciones y protocolos, e instrumentos no vinculantes, que son resoluciones e informes de los organismos intergubernamentales. A mí, básicamente, a pesar de que está aquí, no me gusta mucho este razonamiento de la Corte en este aspecto, porque el 93, si ustedes lo revisan, ¿sí?, permite la acción de incumplimiento sobre informes, ¿sí?, lo cual es una contradicción, porque en esta resolución pone a este soft law, lo pone como instrumentos no vinculantes, mientras que en el 93 permite que se pueda presentar una acción de incumplimiento por informes de organismos internacionales. Guaranda dice: en una acción ordinaria de protección, el juez en resolución niega dicha acción, el cual el accionante interpone recurso de apelación ante el superior, el mismo que declara la nulidad por falta de citación al representante del Estado, procurador. Según su criterio, no es necesaria la citación al representante del Estado. Esta acción de protección, ¿en qué situación jurídica quedaría? A ver, me voy a tomar una agüita para responder. Hágase. Algo que a mí siempre me ha llamado la atención, está ordenado en la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, es la obligatoria intervención, evidentemente, de la Procuraduría en todas las acciones constitucionales en las cuales se demanda al Estado, ¿no? Y por regla general, el 90% de las acciones ordinarias de protección son contra una entidad del Estado, por una sencilla razón, porque por regla general, clásicamente los derechos fundamentales fueron creados como un escudo protector, derechos públicos subjetivos contra el poder abusivo, despótico o contra el poder del Estado. Por regla general, un individuo siempre va a estar en una situación de vulneración frente a un Estado. Así que la coincidencia del 90% de acciones es clarísima, proviene de un antecedente histórico, ¿no? ¿Qué pasa? En las acciones de protección constitucional, ¿sí?, el accionado no solamente interviene el accionado, sino que también habla el representante del procurador, ¿verdad? Yo he sostenido, y yo sostengo, sinceramente, que la Procuraduría General del Estado, ¿sí?, no es parte procesal de una acción ordinaria de protección. ¿Por qué? Porque no es la Procuraduría la que va a reparar el derecho violentado. No lo va a hacer. La Procuraduría está ahí, ¿sí?, coadyuvando a la entidad del Estado, y más que todo está ahí por una obligatoriedad de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado. ¿Ya? Mi criterio personal es que en una acción constitucional, ¿sí?, la falta de citación al procurador o la Procuraduría no debería afectar la resolución de la sentencia. ¿Por qué? Porque esa norma, la norma de la no citación al Estado como causa de nulidad, por ejemplo, se aplica por regla general en los procesos contenciosos administrativos en los cuales esa falta de citación sí ocasiona evidentemente la nulidad del proceso. Vuelvo a repetir, el asunto es claro, por eso es que estamos frente a un derecho constitucional en el cual abordamos la argumentación por principios. La Procuraduría General del Estado, en toda acción en que interviene, no es la entidad, sí, que tiene la obligatoriedad de reparar la violación, sino que va a ser la entidad directamente accionada por parte del Estado. La Procuraduría General del Estado está observando o cuidando los intereses en general del Estado. A veces pienso que la Procuraduría General del Estado debería ser un poco más consciente de que hay cierto tipo de acciones ordinarias de protección en los cuales la violación es tan evidente, ¿sí?, que el Estado mismo se contradice
al apelar o al intentar litigar, ¿sí?, contra acciones que están garantizadas por la propia Constitución que forma parte del Estado. Es una contradicción en sí mismo, pero en la práctica, ¿sí?, lo que podría pasar o lo que yo podría sugerir a un juez, que si la parte, en aplicación del principio iuria novit curia, el juez tiene la obligación de enmendar los errores de derecho cometidos por las partes, que si el accionante no citó o no solicitó la citación al procurador, el juez la haga de oficio, porque es su obligación enmendar los errores que cometen, especialmente el accionado, dentro justamente de una acción constitucional. Bien. Y hay más preguntas, sí. Demanda, dice, ¿en qué casos concretamente se puede aceptar el trámite una acción de medidas cautelares y conceder medidas de protección contra el Estado? Ya. La acción de medidas cautelares está en el artículo 26 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Yo diría que esta sí es, la medida cautelar sí es la prima hermana de lo que era el recurso de amparo. Es decir, y procede, de hecho, de estas medidas cautelares, procede básicamente también del sistema interamericano. Ustedes vieron el asunto que se formó sobre las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso del Universo. En esas medidas la Comisión luego dijo ya no proceden si es que ya no hay la inminencia del daño, como es efectivamente como debe proceder una medida cautelar. Las medidas cautelares se pueden presentar de manera autónoma o de manera conjunta con una acción ordinaria de protección, y básicamente en el tema de las medidas cautelares el juez sí debe detectar la inminencia del daño o del grave daño irreparable que se pueda producir a un derecho fundamental. Yo creo que cuando se trata de medidas cautelares, ¿sí?, más que todo lo que el juez debe analizar, ¿sí?, del libro de la demanda o de las pruebas aportadas dentro de la demanda de medidas cautelares, es verificar si realmente existe un daño inminente, ¿sí?, o un daño grave e irreparable al derecho fundamental de una persona. No proceden medidas cautelares si el daño ya está hecho. Es irrelevante una medida cautelar cuando el daño ya está hecho, porque para eso existe la acción ordinaria de protección que, como lo dije, es reparatoria y es residual. De Quito, me preguntan. Pregunta interesante. Los jueces ecuatorianos, bastante interesante. Dice, los jueces ecuatorianos, ¿cómo deberán juzgar los delitos de lesa humanidad? ¿En base a la jurisprudencia internacional? En especial los casos de la Comisión de la Verdad. Ya. Las convenciones de Ginebra están incorporadas ya a la legislación nacional. Las convenciones, lo que forma el derecho internacional humanitario, son las convenciones de Ginebra y las convenciones de La Haya, que son los que básicamente están en las normas para el juzgamiento, adicionalmente el estatuto de la Corte Penal Internacional, para el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad. Ahora, en el plano internacional, los delitos de lesa humanidad solamente se juzgan a través de la Corte Penal Internacional, y siempre y cuando existan cierto tipo de requisitos. Por ejemplo, delito de lesa humanidad únicamente puede darse en caso de guerra declarada formal entre estados y en caso en el cual exista guerra interna, es decir, básicamente guerrilla o un golpe de estado producto de los militares, o que produzca algún tipo de confrontamiento militar interno. Solamente en aquellas ocasiones puede aplicarse las normas de las convenciones de Ginebra. Sin embargo, si usted ve el Código Penal, en el Código Penal ya están incorporados como figuras penales, ¿sí?, la tortura, la ejecución extrajudicial, el genocidio. Están incorporados los delitos contra las personas con protección especial, es decir, refugiados, personas con asilo y personas protegidas específicamente por el Estatuto de Ginebra. Están ya incorporados en el Código Penal. Por lo tanto, ¿sí?,
si usted me dice que si los informes de la Comisión de la Verdad son o pueden ser fuentes para el juzgamiento interno, pues nuevamente me remito a la resolución administrativa número 004/10, que se denomina pues precedente constitucional obligatorio, en el cual habla de los informes de comparecencia, ¿sí? Es decir, informes técnicos que emiten organismos internos, ¿no?, en el ámbito del derecho doméstico ecuatoriano. Por lo tanto, los informes de la Comisión de la Verdad son plenamente justiciables por parte de las autoridades. Las autoridades lo único que tienen que hacer es aplicar esos delitos que ya están incorporados, evidentemente, a el Código Penal, y que el Código Penal y la Constitución los han declarado como imprescriptibles, para iniciar los procesos contra los presuntos autores, cómplices e incurridores que se encuentran dentro de estos casos de la Comisión de la Verdad. No olvidemos, por ejemplo, cuando se trata de delitos de lesa humanidad o crímenes de Estado, el criterio internacional apunta en general a que estos delitos son imprescriptibles. Hablé del derecho de la verdad. El requisito del caso, por ejemplo, de Baltasar Garzón no solamente que reavivó el problema de la justicia chilena, es decir, del enjuiciamiento del ex dictador Augusto Pinochet, sino que hace poco pues abrió, le llaman allá pues instrucciones por el caso de la Guerra Civil Española, ¿sí?, por los aparentes crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno de Franco, imagínense, ¿sí? O sea, eso ya tiene pues algún tiempo que dentro de las reglas normales del derecho se encontraría pues más que prescrito. Sin embargo, producto de estas normas internacionales, ¿sí?, abrió la causa. Luego, pues ahí hay problemas políticos en el tema de Baltasar Garzón. Evidentemente yo considero que Baltasar Garzón ha ayudado muchísimo al tema de la formación de perfiles en tema de delitos de lesa humanidad, ¿sí?, y que evidentemente pues luego fue sobreseído, pero en el Código Penal ecuatoriano está clarísimo que estos delitos de lesa humanidad tienen naturaleza de imprescriptibilidad. Y hasta que no se conozcan autores, cómplices o encubridores que sean sancionados, se entiende que los crímenes permanecen en la impunidad y tienen que seguir su trámite penal de acuerdo a las propias normas que existen en el derecho penal actual incorporado sobre este tema. Dos, lo que usted cita es una resolución administrativa que establece el protocolo, eso ya lo expliqué. ¿Sí? No es jurisprudencia vinculante, es resolución que la Corte lo ha catalogado como precedente constitucional obligatorio. Y así como Marbury versus Madison, lo interesante en esto, que elaboró el protocolo para la elaboración de jurisprudencia vinculante, es la argumentación sobre las fuentes del derecho y sobre la manera como una sentencia constitucional debe estar estructurada. Dice, en relación a los mandatos constitucionales, tengo entendido que la Comisión de Legislación, que se integró transitoriamente a través del mandato 23, les dio la categoría de ley orgánica. ¿Sí? Ahí hay un punto de discusión doctrinaria, lo he discutido con algunas personas que manejan constitucional. ¿Sí? Bien es cierto, ¿sí?, que esta legislación, esta Comisión de Legislación efectivamente le otorga una categoría de ley orgánica a estos mandatos constituyentes, con lo cual estaría dentro del bloque de constitucionalidad. Pero si nosotros revisamos el mandato número 1 y el reglamento de la Asamblea Constituyente, ¿sí?, tanto la Asamblea como el mandato 1 le dotaron una categoría en ese momento supraconstitucional a estos mandatos, porque la eximieron de control constitucional. Pero ahí está el reglamento. ¿Sí? Aprobará. Ya, este es el mandato 1. Sí, en el mandato 1, básicamente, fíjense, en el mandato constituyente número 1, artículo 2, dice: las decisiones de la Asamblea Constituyente son jerárquicamente superiores a cualquier otra norma del orden jurídico y de obligatorio cumplimiento para todas las personas jurídicas
y demás poderes públicos sin excepción alguna. Ninguna decisión de la Asamblea Constituyente será susceptible de control o impugnación, aquí está la palabra, por parte de los poderes constituidos. ¿Qué es la Comisión de Legislación que se integró transitoriamente? Fue un poder constituido. Hay una contradicción clarísima, porque el mandato constituyente número 1 brindó a los mandatos la posibilidad, ¿sí?, de ser reformados, de ser susceptibles de control por parte de los poderes constituidos. Los jueces y tribunales que tramiten cualquier acción contraria a las decisiones de la Asamblea Constituyente serán destituidos de su cargo y sometidos al enjuiciamiento correspondiente. De igual manera serán sancionados los funcionarios públicos que incurran o promuevan por acción o omisión. En todo caso, está en el tintero todavía, o sea, está en el plano de discusión. Básicamente a mí lo que más realmente me llama la atención es que en el mandato constituyente número 1 se prohibió expresamente el control de estos mandatos por parte de los poderes constituidos, ¿verdad? Y la Comisión de Legislación, sí, que se integró transitoriamente, fue un poder constituido que en el sentido estricto de la palabra no tenía realmente facultades para limitar los mandatos constituyentes a la categoría de leyes orgánicas, pero en todo caso pues los asumimos como normativa constitucional vigente que se encuentra dentro del marco justamente del bloque de constitucionalidad. Bien, ya son 2:05, me quedo sin voz, me parece que nos vamos ya a un break y terminamos, ¿sí? Gracias.